Esa pequeña insignia de plástico. Mi padre la manchó tocando mi insignia de capitán. ¿De verdad crees que eso te convierte en alguien? Mi madre ni siquiera levantó la mirada, solo susurró: el nuevo Tesla de KHLOE cuesta más que toda tu carrera. Me quedé allí con el uniforme rígido, desgarradoramente en silencio. Mientras las personas que me criaron se burlaban de lo único por lo que había luchado. Juré que, esta vez, no me quedaría callada. Me llamo Petra Nens. Tengo 27 años, soy una capitana recién ascendida en la rama de logística del Ejército de los Estados Unidos. Y hoy estaba de pie, con el uniforme de gala completo, en el histórico cuadrángulo de Fort Sam Houston, lista para recibir la insignia que marcaba mis años de sacrificio. Servicio y despliegue sin dormir. El sol de la mañana se filtraba a través de los robles vivos, proyectando sombras sobre el patio de desfiles. Los ciervos, que siempre deambulaban por el cuadrángulo, pastaban silenciosos cerca del muro de piedra. A ellos no les importaban las ceremonias ni las barras plateadas, pero a mí sí. Me había ganado este momento. El aire estaba cargado de ceremonia, líneas limpias de uniformes verdes, órdenes claras y el suave roce de las botas sobre la vieja piedra. El coronel Davis, de cabello plateado y columna vertebral de acero, hablaba sobre mi servicio, como había pasado noches rescatando convoyes averiados durante las inundaciones en Luisiana. Cómo aseguré que nuestro batallón nunca perdiera el ritmo a pesar de los recortes presupuestarios y las pesadillas burocráticas. Era todo por lo que había trabajado, y sin embargo seguía mirando hacia las sillas plegables preparadas para mi familia. Mi padre, Marques Nens, desplazaba el dedo por su teléfono, gráficos bursátiles parpadeando en su pantalla. Mi madre, Eleanor, se retocaba el lápiz labial usando un espejo compacto que atrapaba el sol. Chloe, mi hermanita, famosa en Instagram, y vestida de rojo, hacía pucheros frente a su cámara, posando con el aburrimiento de alguien arrastrado a un mercado de agricultores. Ninguno de ellos me miraba. Cuando el coronel Davis me llamó, mis botas golpearon el pavimento como disparos. Me moví con propósito, la espalda recta, los pasos medidos. Él tomó la nueva insignia. 2 barras plateadas, pulidas y brillantes, y la fijó a mi hombro. El momento debería haber sido sagrado. En cambio, mi padre se inclinó. «Termina ya con este teatro militar», Petren susurró. Con el aliento caliente contra mi oído, toda la familia está fuera con el nuevo Tesla, de KHLOE. Eso es lo que vale la pena celebrar, no ese pedazo barato de metal. Mis pulmones no se expandieron. Entonces vino la voz de mi madre, suave y azucarada. Tiene razón. Márquez es rojo. Combina perfectamente con la estética de su Instagram. El silencio que siguió no fue respetuoso. Fue el estruendo de todo lo que había dentro de mí colapsando a la vez. Convirtieron mi momento más orgulloso en un pensamiento secundario. Un accesorio, un fondo para sus vidas curadas. No hablé. Me habían entrenado para soportar cosas peores. Para cuadrar los hombros, tragar el dolor y seguir adelante. Eso fue exactamente lo que hice. Pero por dentro estaba gritando. Vi al coronel Davis cambiar, captar algo en mi expresión. Quizás vio ese destello de traición, pero no dijo nada. Solo asintió una vez, lento y deliberado, y pasó al siguiente nombre en la lista. Por el rabillo del ojo, vi al sargento primero Frank Miller. Estaba firme con el resto de la unidad, pero sus ojos, esos ojos endurecidos por la batalla y el tiempo, estaban fijos en los míos. Había visto lo que pasó. No dijo ni una palabra. No tenía que hacerlo. Su silencio fue más fuerte que los aplausos. Su mirada no contenía lástima. Solo un respeto feroz. Más tarde, cuando nos reunimos informalmente cerca del asta de la bandera, la mayoría de las familias se agrupaban, reían. Tomaban fotos. La mía ya había desaparecido. No los busqué. Miller se acercó con una taza de café negro en la mano, y me entregó una de repuesto. Ellos no lo entienden, señora, dijo, pero nosotros sí. Miré el vapor que se elevaba de la taza. No se suponía que se sintiera así. Nunca lo hace. Murmuró. Pero eso no hace que lo que hiciste sea menos importante, asentí con la garganta apretada. En ese instante comprendí algo aterrador y verdadero. La aprobación que anhelaba de mi familia nunca llegaría, pero la de mis soldados, de los hombres y mujeres que sabían lo que significaba llevar un peso que otros nunca ven, esa era real, y tal vez, solo tal vez, eso bastaba. Caminé sola de regreso a mi apartamento, dentro de la base esa noche, todavía con el uniforme puesto. No me quité las barras. Las dejé allí, frías, brillantes, reales. Los civiles que pasaban asintieron con la cabeza. Algunos me dieron las gracias por mi servicio, pequeños gestos que calaban más profundo de lo que imaginaban. Adentro colgué mi chaqueta con
precisión, me senté al borde de mi cama ordenada. Miré la foto de mi clase en la escuela de candidatos a oficial y pensé en lo que me había costado. Sueño, comodidad, conexión, familia. Pensé en la chica de esa foto, que todavía esperaba que algún día sus padres estuvieran lo suficientemente orgullosos como para aparecer y simplemente estar presentes. Ya no soy ella. Caminé hacia mi pequeña cocina, aún con las botas puestas, abrí el refrigerador, solo quedaba pollo a la parrilla y una botella de Gatorade. Di un bocado, sin apenas probar nada, y me quedé allí, bajo el resplandor de la puerta abierta, pensando. No se habían olvidado de la ceremonia. Simplemente no les importaba. Esa realización dolió más que todo lo que habían dicho. Enjuagué mi plato. Limpié el fregadero y me quedé un momento mirando la pared. Allí, clavada sobre mi escritorio, estaba la carta de reconocimiento que recibí después de una misión de abastecimiento de 72 horas durante el huracán Harvey. En casa nadie nunca preguntó por ella, pero mi sí. También mi equipo. La leyeron como si importara. Eso era lo que la familia debía hacer: verte, escucharte, no solo tolerar tus logros, sino sentir orgullo por ellos. Mientras saludaba esa tarde, la barra plateada en mi hombro reflejaba el sol, un símbolo al que ellos llamaban. Mi padre la llamó barata, pero para mí fue ganada. Grabada en largas noches y decisiones difíciles. Era mía y ningún silencio. Lápiz labial o autos de lujo podrían arrebatármela. Miré la barra plateada en mi hombro, que seguía reflejando la luz incluso horas después de la ceremonia. Ese pedazo barato de metal, como lo llamó mi padre, seguía brillando como intentando recordarme algo, y lo hizo. Me recordó que no era la primera vez que mi valor había sido descartado por quienes se suponía debían verme primero. Cenamos esa noche en el paseo del río de San Antonio, no para celebrar mi ascenso, sino porque Chloe quería fotos frente a los botes y las luces. Papá insistió en un restaurante de carnes con terraza y manteles blancos de lino. Al llegar, puso la llave del Tesla de KH justo en el centro de la mesa como un trofeo. El camarero ni siquiera había traído a Brett aún, y Chloe ya filmaba su vaso de agua en cámara lenta para una historia. Intenté hablar. Intenté compartir algo real. El mes que viene haré entrenamiento de supervivencia en Fort Bliss, dije, tratando de iniciar una conversación. 3 semanas con todo el equipo, sin contacto. Es la fase más dura. Mamá no levantó la vista. Solo soltó una risa suave y desdeñosa. Oh, Petre, cariño. ¿Podríamos no hablar de barro en equipo durante la cena? No arruinemos el apetito. Se volvió hacia Chloe, de repente emocionada. Entonces, Napa Valley este fin de semana. ¿Crees que usarás el enterizo blanco o la seda verde? La luz allá afuera es preciosa. Tragó mis palabras y corté mi filete. A medio cocer. Sin sabor. Chloe tomó otra foto. Nadie me preguntó nada. Más tarde esa noche, caminando de regreso a mi apartamento, seguía escuchando esa risa suya. No era nueva. Había estado resonando en mi cabeza durante años. Tenía 17 cuando llegué a las finales del Campeonato Nacional de Oratoria y Debate en Washington, D.C. Uno de los jueces me estrechó la mano después y me dijo que tenía una voz de mando. Le creí. Llamé a casa esa noche con la voz temblando de orgullo y le dije a papá que había quedado entre los 3 primeros a nivel nacional. Él dijo que los vuelos eran demasiado caros para venir. Lo entendí, hasta que una semana después volaron a Aspen en primera clase para el viaje de esquí de KH. Ese recuerdo se me quedó pegado como escarcha. Recordé el verano en que cumplí 18. Cuando ahorré cada propina que ganaba en el café cerca de nuestra escuela secundaria. Limpiaba jarabe de las mesas. Rellenaba café para camioneros y caminaba a casa bajo el calor de Texas solo para juntar suficiente para comprar una Ford Ranger usada. La vieja roja traqueteaba sobre los baches como una lata. Pero funcionaba. Cuando la llevé a casa, papá estaba en la entrada, con los brazos cruzados, las gafas reflejando mi orgullo polvoriento. Márquez, la hija de Nance, no conduce basura, dijo. Luego me dijo que la estacionara en la acera. 2 meses después. Chloe cumplió 18. Lloró porque dañó el guardabarros de su Mini. Papá la sorprendió con un BMW convertible blanco. Nuevo, yo observaba desde el porche. Ella chilló, lo abrazó, posó para fotos. Nadie recordó mi camioneta. Pero lo que dolió más que todo eso fue la promesa. La que hizo cuando me fui a la instrucción básica. Llega, capitán, dijo, y te compraré el auto que quieras. Te mereces conducir como oficial. En ese momento, me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Pero desaparecieron. Ahora Chloe tenía el auto. Asientos de cuero rojo brillante, el que él dijo que era demasiado llamativo para mí. Nunca volvió a mencionar la promesa. No, lo olvidaron. Eligieron no recordarlo.
A veces me pregunto, ¿alguna vez te han elogiado en público solo para ser disminuido en privado o te han robado un momento de orgullo con el silencio? Si es así, no estás solo. Ese tipo de dolor pesa, como un metal que nadie te pone, pero que igual llevas puesto. Esa noche no lloré. Solo me senté en mi cama, aún en uniforme, mirando el reloj. Pensé en todas las demás personas que tenían a alguien esperándolas con flores, con lágrimas, con orgullo en los ojos. Pensé en lo que sería ser vista, no solo miradas, sino verdaderamente vista. Y entonces me recordé a mí misma, ya, no soy la chica esperando su aprobación. Me gané mis galones sin aplausos, y eso es más que lo que algunos hacen en toda su vida. El uniforme seguía colgado junto a mi puerta, rígido por el almidón y la ceremonia. Caminé hacia él, con los dedos rozando las barras de los hombros, recordando cómo se sentía estar tan quieta mientras el mundo a mi alrededor pasaba como si fuera invisible. Me serví un vaso de agua, sin hielo, y miré la pantalla en negro del televisor, sin encenderlo. No había ningún ruido en el que quisiera ahogarme esa noche. En cambio, abrí el cajón inferior de mi escritorio. Dentro había una pila de cartas, viejas, evaluaciones de entrenamiento y una foto impresa de Fort Leonard Wood. Yo, arrodillada en una trinchera embarrada, con una sonrisa amplia, el rostro cubierto de sudor y tierra. Ese día. Nadie tampoco había aplaudido por mí, pero había despejado la ruta de suministros. Cumplimos la cuota. Estaba orgullosa. Presioné la foto contra el escritorio por un momento y susurré, nunca tuvieron que entender. Solo tenían que importarles. Pero no les importó. Y creo que eso fue lo que más dolió. A la mañana siguiente, preparé huevos, me puse las zapatillas para correr y salí justo cuando el cielo se tornaba azul grisáceo. Puede que nunca aplaudan por mí, pero seguiré apareciendo igual porque el honor verdadero no necesita público. Giré la llave en la cerradura y abrí la puerta de mi apartamento justo fuera de la base. La habitación estaba oscura, inmóvil, con ese tipo de silencio que oprime tus oídos. No me molesté en encender las luces. Sabía dónde estaba todo. Mis botas hicieron clic contra el suelo laminado al entrar. El aire olía ligeramente a limpiador de limón y almidón. Mi espacio estaba impecable, casi clínico, un solo sofá. Una estantería. La mesa del comedor servía también como espacio de trabajo. Las paredes estaban desnudas, excepto por un pequeño corcho sobre mi escritorio, con horarios de entrenamiento y listas de verificación. En el refrigerador, 6 recipientes con comidas preparadas, pechuga de pollo, brócoli al vapor, arroz integral. Saqué uno y lo puse en el microondas. Sin salsas, sin condimentos, solo combustible. El zumbido del aparato era el único sonido en la habitación. Me senté en la barra y comí en silencio. Tenedor, masticar, tragar. Repetir. No necesitaba lujo. Necesitaba disciplina, pero la disciplina no calentaba una habitación. Pensé en el restaurante de carnes de la noche anterior. Manteles blancos, música ambiental, cócteles caros. Las risas de mi familia resonaban como un espectáculo en el que nunca me eligieron. Yo llevaba puesto mi uniforme, Chloe llevaba tacones de diseñador. Adivina quién recibió más cumplidos. Mi teléfono. Vibró. Primero, Sargento Miller decía, la identificación de llamada. Dudé, luego contesté. Capitán Nance. Su voz era áspera pero firme. Señora. Disculpe llamar tan tarde. Solo. Hizo una pausa. Solo quería decirle que no deje que la hagan dudar. Lo que ha hecho, lo que hace. Todos los días. Nunca lo entenderán, pero nosotros sí. Todos y cada uno de nosotros. La vemos. Estamos detrás de usted. No respondí de inmediato. La garganta se me cerró. Agregó, no lo decimos mucho, pero el pelotón habla. Señora. Usted se ha ganado su respeto. Eso no es poca cosa. Gracias. Sargento, logré decir. Mi voz se quebró en la última palabra. Fue la única lágrima que dejé caer ese día. No por tristeza, sino porque por primera vez en 24 horas, me sentí vista, no aplaudida, no celebrada, solo comprendida. Después de la llamada. Abrí mi portátil. Una hoja de cálculo llenaba la pantalla. Columnas de números de serie, fechas de envío, contactos de coordinación para la próxima rotación en el Centro Nacional de Entrenamiento en Mojave, logística de combustible, horarios de convoy, alineación de turnos del equipo. Todo dependía de mi planificación. No era algo llamativo. No era algo que pudieras publicar en Instagram. Pero importaba. Recordé un fin de semana cuando intenté explicárselo a mi padre. Él se reclinó en su silla de cuero, brazos cruzados, apenas levantando la mirada del monitor. Entonces, ¿programas camiones? Volví a explicar que no se trataba solo de vehículos. Era gestionar cadenas de suministro en simulacros de combate. Preparar unidades para desplegar bajo fuego. Él hizo un gesto con la mano.
Cariño, el equipo de logística en mi empresa hace lo mismo, pero no necesitan botas ni alambre de púas. Podrías estar haciendo eso aquí ganando 6 cifras. Para él, era simple. Todo lo que no involucraba ganancias era caridad y la caridad era debilidad. Cerré la hoja de cálculo y me recosté en la silla. Mis ojos se posaron en las órdenes pegadas sobre mi escritorio. Cambio permanente de destino en 60 días. Nueva asignación pendiente, lo que significaba otro ciclo de empacar, otra despedida. Otra base. Estaba acostumbrada. Cambio permanente. De destino, interrupción permanente. Lo había hecho sola cada vez. Reservaba mis propios mudanceros, gestionaba mi vivienda, negociaba mi tiempo de permiso. Mis padres nunca preguntaron cómo funcionaba. Simplemente asumían que yo ordenaba y el ejército lo hacía realidad. En el suelo cerca de mi armario había una sola bolsa de lona ya medio empacada. Uniformes enrollados, calcetines doblados. Por color. Tenía un sistema. La gente piensa que la resiliencia es algo ruidoso y desafiante. Pero a veces es un patrón silencioso, una lista de verificación, un apartamento limpio, una cena sencilla. Un silencio en el que aprendes a vivir. Sin desmoronarte, a la mañana siguiente, me levanté a las 5:30, rutina de granja, memoria muscular. Me cepillé los dientes, até mis cordones, corrí 5 millas por calles aún mojadas de rocío. Para cuando salió el sol, ya estaba duchada. Vestida y sentada con una taza de café negro, mi bandeja de entrada se llenaba de preguntas de oficiales jóvenes sobre la rotación en Mojave. Respondí cada una, línea por línea. Sin atajos, sin quejas. Porque esto es lo que hago y quién soy. No necesito aplausos. No necesito un brindis en una cena. Solo necesito una misión y el espacio para cumplirla sin que me menosprecien. Y, si ese espacio no viene de quienes comparten mi apellido, lo construiré yo misma. Más tarde ese día, pasé por la oficina de correos de la base para recoger un paquete. Solo un nuevo equipo reglamentario de entrenamiento físico. El empleado detrás del mostrador asintió respetuosamente. Señora, dijo. Esa palabra cargaba más validación que cualquier cumplido disfrazado que haya recibido en un brunch de club campestre. Caminando de regreso a mi apartamento, pasé junto a un grupo de reclutas en formación. Su cadencia resonaba contra el concreto, firme, rítmica, unida. Me recordó por qué seguía aquí. Porque resistía. No por el sueldo, ni por las medallas, sino por el peso de la responsabilidad que nadie más acepta. Esta vida no era glamorosa, pero era mía. Cada cajón ordenado, cada carpeta etiquetada, cada saludo silencioso, prueba de que todavía estaba aquí, todavía firme. Y cuando llegara el próximo cambio permanente de destino, cargaría con la responsabilidad de nuevo. No porque alguien me lo pidiera, sino porque nunca dejé de creer que la misión importaba, aunque nadie aplaudiera cuando entraba en la sala. El balcón daba al oeste, hacia las colinas onduladas de San Antonio, donde el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo en capas de ámbar y óxido. Me senté en mi silla, aún con los pantalones del uniforme y una camiseta gris descolorida, con las manos envueltas alrededor de una taza de café astillada. Estaba vacía. Como yo. El silencio era agudo esa noche. Sin música, sin noticias. Ni siquiera el ventilador encendido. No quería escuchar nada más que la voz que pudiera entenderme. Alcancé mi teléfono y deslicé lentamente por los contactos, mi pulgar titubeando en un nombre, Iris. Mi abuela. Ella vivía en Fredericksburg, en una casita blanca con contraventanas azules y un jardín de rosas que siempre parecía mitad salvaje, mitad mágico. No usaba Instagram, apenas revisaba el correo, pero siempre contestaba el teléfono. Pulsé llamar, 2 timbres. Petre, cariño. Dijo como si hubiera estado esperándome toda la tarde. Justo estaba pensando en ti. La garganta se me apretó. Hola, abuela. No preguntó por la cena de ascenso. No mencionó a mis padres ni a Chloe. En cambio, hizo una pregunta. ¿Cómo se siente llevar 2 barras en el hombro ahora, cariño? ¿Se siente más pesado? Parpadeé, luego parpadeé de nuevo. Esa fue la pregunta. No que te dieron, no si Chloe tomó fotos, sino esto. Ella lo vio. Lo entendió. El rango no era un adorno, era un peso. Sí, dije, con la voz quebrada. Sí, se siente. Claro que sí, dijo con calma y certeza, como una manta cálida. Tu abuelo solía decir que cada galón y estrella venía con la carga de otra persona. Más barras. Más peso. Miré el crepúsculo asentándose sobre las cimas de las colinas y sentí que mis pulmones finalmente soltaron el aliento que habían estado reteniendo todo el día. Le conté todo sobre el restaurante de carnes, sobre la llave del auto de KHL puesta como un trofeo en medio de la mesa, sobre la risa que atravesó mi historia. Sobre el silencio que me siguió a casa como una sombra. Y ella solo escuchó, sin interrupciones, sin indignación, sin defensa.
Cuando finalmente terminé, la línea se quedó en silencio un momento. Entonces dijo, tu abuelo, el coronel. Me dijo una vez la diferencia entre un soldado y un civil. Un soldado sabe que algunas cosas son más importantes que su propia vida. Tus padres no entienden eso. Petre, eso no es tu culpa. Apoyé el talón de mi mano sobre mis ojos. Todavía duele. Lo bendijo suavemente, pero eso no es debilidad. Es prueba de que tu corazón sigue latiendo. Hizo una pausa. Luego agregó, no obtuviste tu fuerza de la nada. Vienes de una larga línea de patriotas tercos. Cariño, he visto ese acero en tu columna desde que tenías 9 años y organizabas a tus primos en ejercicios en el jardín. Sonreí a pesar de mí misma. ¿Recuerdas eso? Les hacía saludar al buzón. Ambas nos reímos. Se sintió como entrar en la luz del sol después de demasiado tiempo en el frío. Cambió el tono, suave pero segura. Escucha, este fin de semana, ¿por qué no vienes para acá? Haré pollo frito. Bien crujiente, como te gusta, y mi ensalada, de papa. Nos sentaremos en el porche y beberemos té dulce. Y no hablaremos de ellos. Hablaremos de ti. La invitación no fue llamativa. No era un viaje a Napa Valley, pero llegó a un lugar profundo dentro de mí. Un lugar que había estado doliendo por semanas. Me encantaría, susurré. Bien, dijo, para el sábado ya habré lavado las sillas del jardín y no traigas nada más que tu apetito y tus historias. Después de colgar, no me moví por un rato. Afuera, el cielo se había tornado azul marino, con unas pocas estrellas asomándose. El silencio ya no pesaba tanto. Solo estaba quieto, no vacío. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que cargarlo todo sola. Fredericksburg ya no era solo un lugar. Era una dirección, una razón para subirme al auto y conducir. Un recordatorio de que alguien en algún lugar me veía, no como un problema a manejar o un rango a ignorar, sino como Petre, una chica que había trabajado duro. Una soldado que seguía presentándose. Me levanté, doblé la manta de la silla y volví adentro. El apartamento ya no parecía tan frío. Las mismas paredes. La misma luz. Pero algo dentro de mí había cambiado. No todo tenía que resolverse esa noche. Pero ahora tenía un destino y un lugar que aún me hacía espacio, sin expectativas ni desempeño. Solo un porche y un plato de pollo frito. Fui al armario y saqué una vieja bolsa de viaje, lona verde deshilachada en los bordes. La misma que usaba para los entrenamientos de fin de semana cuando aún era cadete ROC. Metí una camisa limpia, calcetines, jeans y mis zapatillas. Para correr. No necesitaba mucho. Luego, tomé la foto que guardaba detrás de un libro en mi estantería. Éramos los tres, la abuela, el abuelo con su uniforme azul de marine, y yo, tendría unos 10 años. Sosteniendo su gorra de oficial demasiado grande para mi cabeza. La esquina de la foto estaba manchada. Los colores desvanecidos, pero la emoción seguía intacta. Orgullo, pertenencia. Esto no era una retirada. Era un recuerdo. Reclamando algo que siempre había sido mío. Puse la foto dentro de la bolsa, cerré la cremallera y la dejé junto a la puerta. El sábado llegaría pronto y por primera vez. No temía el fin de semana. Mi teléfono sonó justo cuando vertía café en un termo, preparándome para salir, a correr por la mañana. Ni siquiera miré la pantalla, contesté por instinto. Hola, cariño, vino la voz demasiado brillante de mi madre. Eleanor. Ese tono fue suficiente para que se me revolviera el estómago. Hola, mamá, dije a la defensiva. Justo estaba pensando en ti, dijo con demasiada suavidad. Quería saber cómo estás. ¿Todo bien después de tu gran ceremonia? Estoy bien, respondí, sabiendo que no era una llamada para saber cómo estaba. Bien, bien, continuó. ¿Sabes que Chloe se gradúa pronto en UT Magna Melot, verdad? Bueno, ella dice que es solo una formalidad, pero igual. Ahí estaba. El preludio. Y resulta que la sede de USA está justo ahí en San Antonio. ¿No es curioso? Justo donde estás destinada. No dije nada, solo esperé. Entonces ella continuó. Me preguntaba, ¿conoces a alguien allá? O tal vez podrías llamar a alguien, como capitana. Seguro que podrías poner una buena palabra. Una recomendación para que su currículum llegue a las manos correctas. Cerré los ojos y dejé que el silencio pesara. Petre, canturreó. ¿Me escuchaste? Te escuché, respondí en voz baja. Y no, no puedo hacer eso. Oh, no seas tan dramática. Dijo con una risa nada divertida, siempre tan rígida con las reglas. No es como si fueras a falsificar nada, solo una llamada, un pequeño empujón. Las familias se ayudan. Respiré despacio. Mamá. Soy oficial comisionada en el ejército de los Estados Unidos. Usar mi rango o posición para influir en contrataciones del sector privado por conexiones personales es poco ético y posiblemente ilegal. No es algo que esté dispuesta a comprometer.
Su tono cambió de inmediato. La dulzura se apagó como un interruptor. Poco ético. Petre, por el amor de Dios. Es tu hermana. ¿De verdad la vas a traicionar por una regla? ¿Por qué eres siempre así, rígida, fría, justo como dice tu padre? No dije nada. O tal vez, continuó, con voz cortante. Solo tienes miedo. Miedo de que ella te supere. Eso es, ¿verdad? Ya es más joven, más bonita, y si consigue este trabajo, bueno, supongo que ya no serás la única exitosa de la familia. Esas palabras fueron como una bofetada. No porque las creyera, sino porque revelaban todo. No era una hija para ella, era un recurso. Corto a quien dije. Muy bien, respondió con brusquedad, pero no vengas a llorar cuando Chloe logre algo y tú sigas allá afuera, jugando a la guerra. Terminó la llamada antes de que pudiera responder. Miré el teléfono en mi mano, el pulgar temblando sobre la pantalla. No por tristeza, sino por furia y repugnancia. No era que no entendieran el uniforme que llevaba. Era que no les importaba. Mi servicio, mis sacrificios, mi código. Para ellos, todo era solo una herramienta. Algo para usar cuando les conviene. Ignorar cuando no. La calidez que sentía en la voz de mi abuela la noche anterior desapareció como una vela apagada. En su lugar, un silencio frío y hueco. Me senté en el sofá, olvidando el café, con el teléfono aún en la mano. No llamaron para reconectar. No llamaron para disculparse. Llamaron porque querían algo. De nuevo. Mi uniforme no era una armadura para ellos. Era moneda de cambio. Mi rango no era un símbolo de responsabilidad. Era un código de descuento. Querían aprovecharse. Me levanté lentamente y dejé el teléfono sobre la encimera de la cocina. Mis manos se cerraron en puños antes de darme cuenta. Esto ya no era dolor. Era traición pura y simple, en algún lugar al fondo de mi mente. Escuché las palabras de mi abuela resonar. No obtuviste tu fuerza de la nada. No iba a dejar que me compraran pedazos de mí misma. No más. ¿Y si eso significaba alejarme más de ellos para protegerlo? ¿Qué? Represento que así sea. Mi silencio no era debilidad. Era determinación. Caminé hacia la ventana. La abrí un poco y dejé entrar el aire de la mañana. La brisa seca de San Antonio rozó mi mejilla. En algún lugar del patio abajo, una cortadora de césped empezó a funcionar. Rutina, constante, honesta, el tipo de ruido que no me exige nada. Miré alrededor de mi apartamento, las bolsas de lona apiladas ordenadamente. Mi calendario con la fecha del cambio permanente de destino marcada en rojo, la impresión del calendario, de despliegue del NTC pegada al refrigerador. Todo en este lugar tenía un propósito. Todo lo que había construido tenía sentido. Y entonces pensé en Chloe. Cómo destrozó su último auto y fue recompensada con un BMW. Cómo nunca había trabajado un turno doble, nunca estuvo en formación a las 4 a.m., nunca tuvo que explicar qué significaba estar listo para la misión. A personas que solo pensaban que movía papeles. Y ahora querían que yo le diera un atajo. Me senté en mi escritorio y abrí el cajón donde guardaba la carta manuscrita que mi oficial al mando me había entregado después de nuestra última rotación. Había elogiado mi liderazgo, mi determinación, mi integridad bajo presión. Esa carta significaba más para mí que 1000 cumplidos vacíos de cualquier otra persona. Pasé un dedo por la tinta. No. No iba a traicionar eso. No por Chloe. No por nadie. La arena me picaba las mejillas mientras reptábamos bajos por la fosa de entrenamiento en Fort Sam Houston. El sol era implacable y el sudor se pegaba a cada centímetro de mi uniforme. Mis muslos ardían, mis codos dolían y aún así no fueron los ejercicios los que dejaron una cicatriz ese día. Durante un breve descanso, revisé mi teléfono. Un correo nuevo. Asunto, buenas noticias sobre la casa de Highland Park. Lo abrí, entrecerrando los ojos por el resplandor del sol de Texas. Era de mi padre, Márquez, con copia de Eleanor y Chloe. Solo un párrafo escrito como un memo de negocios. Hola a todos. Buenas noticias. Cerré un excelente trato con la casa en Tigüe. El comprador pagó por encima del precio. Pedido debería ser un buen impulso para el nuevo fondo inmobiliario que estoy lanzando. Petre, si tienes cosas que dejar en tu cuarto, avísame pronto para que pueda enviar un equipo a limpiarlo. Toman posesión en 60 días. No respiré durante 10 segundos completos. Vendieron la casa donde crecí. La casa con mi estatura de infancia todavía marcada en el marco de la puerta del armario. Del pasillo, la casa con la tabla del suelo chirriante afuera de mi habitación que evitaba al entrar de noche después de los concursos de debate. La casa con el gran roble en el patio trasero, del que me caí cuando tenía 9 años. Me fracturé la muñeca, pero insistí en que era fuerte como el ejército. Todo se fue.
Sin llamada, sin aviso, solo un correo grupal, como si fuera una inquilina informada de la terminación del contrato. Mi pecho se apretó. El calor subió por mi cuello. No era solo la propiedad. Eran raíces de memoria. Lo último tangible que me unía a algo remotamente sentimental en esa familia, ahora en venta, ahora como garantía. Leí el correo de nuevo. Fondo inmobiliario, por supuesto. Para ellos, nada era sagrado a menos que rindiera una ganancia. Miré alrededor del campo de entrenamiento. Los soldados se apresuraban. Gritaban órdenes, avanzaban entre la arena y el cansancio. Tenían sudor en las cejas y arena en las botas. Pero cada uno de ellos estaba presente por algo más grande que ellos mismos. Mientras tanto, mis padres ni siquiera pudieron levantar el teléfono para decirme que estaban borrando mi infancia. Me puse de pie, dejando que el viento secara el sudor de mi frente. El almuerzo podía esperar. Caminé hacia el borde del terreno. Mis botas crujían sobre la grava, me quité los guantes, exhalé. No iba a gritar, no iba a llorar. Me habían entrenado mejor que eso. Lo que sentía no era fuego. Era hielo, precisión, concentración. Querían borrarme, no solo emocionalmente, sino físicamente. Vender la casa no fue por conveniencia. Fue, por control, reclamar su narrativa, borrar la mía. Pero olvidaron una cosa. Yo no desaparezco en silencio. Alcancé mis placas de identificación presionando el metal frío contra mi pecho. Recordé lo que dijo la abuela Iris. Hay personas en este mundo que solo entienden el valor de algo cuando ya se ha ido. No dejes que ellos decidan cuánto vales. Bueno, no lo harían. Esa noche. De regreso en mi apartamento, reuní los documentos que había guardado. Cartas, fotos, registros bancarios. Incluso viejos correos electrónicos que Eleanor me había reenviado años atrás. Algunos que nunca espero que conservara, pero yo lo guardé todo. Siempre lo había hecho. Etiqueté carpetas, resalté patrones, armé cronologías como si estuviera preparando una orden de operación. Porque, en cierto modo, lo estaba haciendo. Mi misión no era venganza, era reivindicación. Por la Petre, que pintó su propio dormitorio de azul y lo cubrió con pósters del ejército. Por la Petre, que leía memorias de Marines con una linterna mucho después del toque de queda. Por la Petre, que estuvo en esa casa y creyó que importaba. Querían vender mis recuerdos. Que lo hagan. Yo construiría algo que no pudieran tocar. ¿A quienes estén escuchando alguna vez lo han sentido? Ese momento en que tu silencio se rompe no con ruido, sino con acción. Cuando basta es suficiente. Si lo han sentido, entonces saben exactamente dónde estaba esa noche. Ya no era su hija obediente. Era una soldado, una estratega, una sobreviviente, y ahora estaba lista para luchar. Abrí mi armario y saqué un contenedor marcado como personal. Dentro había fotos enmarcadas, mis cintas de debate del equipo varsity de la secundaria, un pin del ejército RAC de mis días universitarios, y una postal descolorida del abuelo Ed enviada desde Okinawa durante su último despliegue. Sostuve la postal con cuidado. En el reverso, con su letra curva, decía: nunca olvides quién eres, aunque el mundo quiera reescribirlo. Podrán vender la casa, pero no podrán borrar mi historia. Miré el contenedor un momento más y luego lo deslicé bajo mi cama. Mañana llamaría a mi CEO para pedir hablar con el enlace de JAG sobre la protección de límites personales durante el cambio permanente de destino. No porque tuviera miedo, sino porque iba a hacer esto de la manera correcta. Ya no reaccionaría. Más era hora de avanzar con propósito. Saqué mi planificador y empecé a listar los pasos, consultas legales, transferencias de almacenamiento y una cita con un terapeuta en la base. Ya no se trataba solo de sanar, se trataba de asegurar que nadie más definiera cómo cerraba mis propios capítulos. Esto no era solo una ruptura, era una declaración. Cerré el planificador y por primera vez en semanas me sentí firme. No le dije a nadie que venía. Después del informe de entrenamiento, me subí a mi auto. Apagué la voz del GPS y conduje hacia el oeste por la I-10. El sol de la tarde bañaba Texas Hill Country con un tono dorado suave, pintando cada colina con largas sombras. El camino se desplegaba ante mí, ancho, abierto, familiar. Las bluebonnets ya se habían ido hace tiempo, en esta época del verano, reemplazadas por hierba quemada y cercas quebradizas. No importaba. No estaba aquí por el paisaje. Estaba persiguiendo algo sólido. Fredericksburg yacía tranquila, bajo el sol que se ocultaba. Cuando entré en la entrada de grava de la abuela Iris, la luz del porche se encendió. Aunque no le había mandado mensaje, al bajarme del auto, ella abrió la puerta principal como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Entra, cariño, dijo suavemente, con voz de cedro cálido. Sabía que vendrías. No preguntó por qué. No lo necesitaba. Me senté en su mesa de cocina. Esa vieja con las esquinas melladas y los manteles descoloridos.
Expuse todo, no con lágrimas ni con rabia. Lo conté como un informe de campo, claro, calmado, preciso. Mi voz apenas se elevaba por encima de un susurro, pero mi pulso latía fuerte detrás de cada palabra. La abuela escuchó, asintiendo de vez en cuando. Con las manos juntas como en oración, no interrumpió. Cuando terminé, se levantó sin decir una palabra, desapareció en el dormitorio trasero y volvió sosteniendo algo envuelto en tela. Era la Biblia del abuelo Ed. La puso frente a mí y la abrió lentamente, no en los evangelios, ni en los salmos, sino en Proverbios. Proverbios 31 dijo en voz baja, versículos 8 y 9. Su dedo descansó sobre la página. Habla por los que no pueden hablar por sí mismos. Por los derechos de todos los desamparados. Habla y juzga con justicia. Defiende los derechos de los pobres y necesitados. Me miró fijamente, con los ojos firmes. Tu abuelo creía que un verdadero oficial no solo manda, sino que protege, incluso cuando la persona que necesita defensa es ella misma. No respondí de inmediato. Tenía la garganta apretada. No tienes que gritar, Petre, dijo. No tienes que romper cosas para que te escuchen, pero sí tienes que hablar con verdad, calma y claridad y estar preparada para que te odien por ello. Asentí. Esa noche, la mesa de la cocina se convirtió en una sala de guerra. Sacamos mis carpetas Manila, las impresiones de mis correos electrónicos, el cuaderno que había guardado durante la preparación para el cambio permanente de destino. Le mostré el correo grupal sobre la venta de la casa, el mensaje de Chloe, suplicando por un contacto en USA, las fotos de mi destartalada Ford Ranger estacionada en la calle mientras el BMW de KHLO lucía en la entrada. Cada recuerdo, cada recibo, cada pista. Ya has armado el caso, dijo la abuela. Lo único que queda ahora es decidir qué quieres hacer con él. No quería venganza. Quería reconocimiento, no de ellos, sino de mí misma. Quería poder mirarme al espejo y decir que no dejé que ellos definieran lo que representaba. Cerca de la medianoche hicimos una pausa para tomar té de manzanilla. La cocina de la abuela olía a limón y madera vieja. Me entregó una taza y dijo, Petre, cariño, tu fuerza nunca fue sobre lo que soportaste, sino sobre cómo lo soportaste. Dejé que eso calara. Antes de acostarme, envié un mensaje a un oficial de JAG en quien confiaba y pedí una consulta. Escribí una línea de tiempo en la aplicación de notas. Sin emociones, solo hechos. La llamé el patrón Nens. A la mañana siguiente, revisamos todo de nuevo. La abuela Iris, en bata, con el cabello aún en rulos, parecía una dulce anciana, cualquiera haciendo pasteles, pero tenía la mente de una estratega. No vas a confrontarlos, dijo, vas a reportar la verdad con pruebas. Con dignidad, déjalos retorcerse en silencio. Sonreí por primera vez en días. Entonces comprendí que mi abuela no era solo un consuelo, era mi escudo, era mi espejo, y en algún punto entre el café y el amanecer, entendí algo más profundo. No necesitaba su disculpa. Necesitaba mi historia. Salí al jardín mientras la luz de la mañana se rompía sobre la cerca blanca. Los rosales necesitaban poda. El buzón estaba ladeado. El aire olía a tierra, rocío y algo más, algo sólido, antiguo, arraigado. Aquí no era una niña. Era Petre Nens, capitana del ejército de los Estados Unidos. Pero aquí también podía ser humana. De regreso adentro. Abrí mi portátil y comencé un documento nuevo titulado Legado, no permiso. Ese sería mi esquema, no para la guerra, sino para la verdad. Si venían contra mí, ya sabría qué página mostrar. Si intentaban distorsionar la historia, tendría pruebas. Ya no iba a pedir permiso para existir. Mi pasado no les pertenecía, y el legado que llevaría adelante no era para que ellos lo bendijeran. Era mío para construir. Cerré la laptop. Me recosté y observé el sol subir más alto sobre Fredericksburg. Ya no esperaba su llamada. Ya había respondido la mía. Llegué exactamente a las 6 p.m., entrando en la entrada circular de la propiedad de la familia Nensen Dallas. La casa lucía igual que siempre. Cara, fría, impecable. Era el tipo de hogar donde todo brillaba, pero nada realmente vivía. Estacioné mi auto y me quedé un momento mirando la puerta principal. Esa puerta había visto años de mí entrando y saliendo, sin ser notada, sin ser escuchada. Pero hoy ya no era esa chica. Abrí la puerta del auto, me puse de pie, ajusté el blazer y subí los escalones como si entrara a una reunión de mando. Adentro, la casa estaba en silencio. El tenue olor a pulidor de madera de limón flotaba en el aire. Eleanor estaba sentada en la mesa del comedor con una copa de vino en la mano. Márquez estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando su Rolex. Chloe estaba en su teléfono tomándose selfies con la iluminación perfecta. Los tres levantaron la mirada cuando entré, como si estuviera interrumpiendo una sesión de fotos vespertina. Bueno,
Terminemos con esto, dijo Márquez sin mirarme. Tengo una reunión a las 7. Ignoré la puya. Caminé hasta la cabecera de la mesa y coloqué una carpeta negra delgada de cuero sobre la superficie pulida de caoba. No me senté. No sonreí. Abrí la carpeta lentamente y miré a cada uno a los ojos. Convocó esta reunión, comencé, para hablar sobre los procedimientos operativos de nuestra familia. Lo que en el ejército llamaríamos las reglas de compromiso. Eleanor levantó una ceja. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de la forma en que esta familia se trata entre sí, o más precisamente, de cómo me han tratado a mí. Márquez suspiró. Oh Dios, Petre, otra vez con esto. No, respondí con firmeza, no otra vez. Esta es la primera vez que lo expongo. Saqué la primera hoja de la carpeta. Era una foto. Yo a los 17 años, radiante, sosteniendo el trofeo del primer lugar en la Feria Estatal de Ciencias. La deslicé sobre la mesa. Punto 1. Reconocimiento. Esa cosa vieja, murmuró Chloe. Ese trofeo, dije, se encontró el mes pasado en el garaje, sosteniendo abierta la puerta lateral. Nadie respondió. Saqué 2 papeles más. Uno era un estado de cuenta bancario que mostraba mis salarios de verano en Brewhouse Café. El otro, una factura de compra del BMW de cumpleaños de KH Loe. Punto 2. Inversión. Una de nosotras pagó su primer auto. La otra recibió el suyo después de chocar 2. Eleanor hizo un pequeño ruido en la garganta, pero seguía adelante. Punto 3. Prioridades. Puse sobre la mesa una impresión del correo de Márquez, anunciando la venta de la casa de Highland Park. Ni llamada, ni aviso. Solo un correo para vender la casa donde crecí. Chloe puso los ojos en blanco. Está siendo dramática. La miré con frialdad. No, estoy siendo factual. Márquez se enderezó. ¿Quieres avergonzarnos? Estoy presentando pruebas, dije. Eso es lo que hacen los soldados al informar sobre una operación. Presentamos un caso. Un informe situacional. Esto es eso. Un informe sobre una familia que convirtió a una de sus miembros en una extraña. Me dirigí a la última página. Una hoja de cálculo codificada por colores mostraba años de cumpleaños perdidos, promesas rotas, apoyo inconsistente, cifras de dinero. Línea de tiempo de discrepancias. Eleanor se levantó a medio camino de su silla. Esto es una locura. No, dije, sosteniendo su mirada. ¿Esto es claridad? Cerré la carpeta. Pero no la guardé. No vine aquí por una disculpa. No vine a suplicar ni a llorar. Vine a establecer nuevos términos. La boca de Márquez se torció en una mueca. ¿Términos? ¿Crees que esto es una negociación? No, dije con calma, esto es una declaración. Alcancé un último objeto, un sobresellado. Esta es una copia de mi documentación legal actualizada, poder médico, poder notarial. Testamento, ¿está siendo melodramática? Replicó Eleanor. Estoy preparada, respondí. Los miré uno a uno. Ya no me haré disponible para abusos disfrazados de lealtad familiar. Ya no seré la soldado silenciosa de su disfunción. Chloe abrió la boca para hablar. Pero levanté la mano. No he terminado. Mi rango no es un truco de fiesta, mi carrera no es una herramienta, y mi presencia no es una garantía. De ahora en adelante, si quieren acceso a mí, me encontrarán en mis términos. Eso incluye respeto básico. Márquez exhaló ruidosamente. Petre, estás amargada. No, dije, estoy clara. La habitación quedó en silencio y entonces, como si fuera ensayado, Márquez finalmente explotó. ¿Y qué? ¿Quieres que te adoremos? ¿Que te pongamos en un pedestal? ¿Crees que, solo porque llevas uniforme, eres mejor que nosotros? Lo miré, firme e inquebrantable. No, creo que, justamente por llevar este uniforme, he aprendido a representar algo más grande que yo misma. Algo que ustedes nunca se han molestado en entender. El silencio volvió. Eleanor se sentó de nuevo, mirando la mesa. Chloe miraba al suelo. Ya contraté un servicio de mudanza, dije. Cualquier cosa mía que quedara en la casa vieja puede enviarse a un apartado postal. No necesitan llamar. No necesitan enviar correos. Deslicé la carpeta de nuevo en mi bolso. No los estoy sacando de mi vida. Solo me niego a ser disminuida por sus expectativas. Al darme vuelta para irme, Márquez dijo una última cosa con voz más baja. ¿Eso es todo? Me detuve en el umbral, mirando hacia la casa que nunca fue realmente mía. No, respondí, esto es el comienzo. Y salí, no porque estuviera enojada, ni porque estuviera derrotada, sino porque por primera vez en mi vida caminaba bajo mis propios términos. El silencio después de la confrontación no fue solo incómodo, fue sísmico, del tipo que vibra en los huesos, mucho después de que la tierra dejó de temblar. Me quedé sentada, aún en la cabecera de la mesa del comedor, con las manos entrelazadas frente a mí como durante cada informe de misión. Pero esta vez no había rangos, ni protocolo. Solo las secuelas de una vida de desequilibrio, finalmente, inclinándose hacia la verdad,
Frente a mí, Chloe estaba rígida, con los ojos enrojecidos. Su teléfono y su helado, sin tocar a su lado. Su manicura estaba descascarada. Su rímel se había corrido en los pliegues bajo sus ojos. Por una vez parecía humana. Un sonido suave, un pequeño chasquido, rompió la pesada quietud. Metió la mano en su bolso y colocó la llave del Tesla en el centro de la mesa. Su voz, pequeña pero firme, siguió. Tenías razón. La miré. No como la llegada, ni como la niña de oro, solo como mi hermana. Lo siento, dijo. No hubo dramatismo ni pausa teatral. Solo eso, y por primera vez en lo que parecían años, le creí, le di un lento asentimiento. No perdón, no reconciliación, sino reconocimiento. Un alto al fuego, tal vez. Luego me volví hacia Márquez y Eleanor. Mi padre se reclinó en su silla, brazos cruzados. La mirada fija en la veta de la mesa. Mi madre, normalmente la primera en responder o cambiar de tema, no tenía nada que decir. Sus labios estaban apretados, su postura rígida, no defensiva, solo vacía. He recibido mis órdenes de cambio permanente de destino, dije, dejando que las palabras cayeran con precisión. Fort Drum, Nueva York. Me presento en 60 días. Ambos parpadearon como si hablara en otro idioma. Me mudaré y no estaré disponible para asuntos casuales. Hice una pausa. Esta distancia, tanto geográfica como emocional, es intencional. Finalmente Eleanor reaccionó. Petre, levanté una mano, calmada y definitiva. No. Déjame terminar. Sentí que mi respiración se profundizaba, mi columna se enderezaba. Durante años traté de pertenecer a esta casa. Jugué según las reglas. Nunca hablaste en voz alta, pero las aplicaste con cada desprecio, cada comparación. Cada silencio. Perseguí una aprobación que nunca llegó. Traté de ser lo suficientemente pequeña para ser amada como Chloe hasta que entendí que el amor no debe venir con condiciones. Mi voz no tembló. Eso me sorprendió. No los odio, pero ya no les debo acceso a mí, ni a mi tiempo, ni a mi servicio. Y ciertamente no a mi paz. Márquez exhaló un corto resoplido por la nariz. Entonces, ¿esto es todo? ¿Nos estás cortando? Stone, dije, entrelazando las manos de nuevo, es un límite, no una ruptura. No dijeron nada. Y quizás esa fue la reacción más honesta que me han dado. Me levanté de la mesa. Las patas de la silla raspando suavemente el suelo. La reunión ha terminado. Caminé lentamente hacia el pasillo, cada paso deliberado, como si plantara una nueva bandera con cada pisada. Nadie me siguió. En la puerta. Me detuve. La perilla de bronce estaba fría en mi mano. La última vez que la sostuve era una adolescente escapando después del toque de queda, esperando no ser notada. Ahora giré la llave sin vacilar. Sin culpa. El cielo afuera era una acuarela de naranjas y morados, el día rindiéndose a la noche y mi Ford Ranger esperaba en la acera, polvoriento pero confiable. Salí y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí. No la cerré de golpe, eso habría significado que quería que me escucharan. Pero no era así. El aire estaba cálido, casi dulce, con el aroma de magnolia y césped cortado. Lo respiré por un momento. Simplemente me quedé allí, no como alguien que se va, sino como alguien que llega a su propia autoridad. Al llegar al camión, eché una última mirada a la casa, no con anhelo ni enojo, sino con claridad. Esa casa había sido una jaula con muebles caros y marcos de fotos seleccionados. Ahora solo era una dirección en la que ya no vivía. Me senté en el asiento del conductor y encendí el motor. El bajo retumbar bajo mí fue como una puntuación, un punto final al final de una larga y agotadora frase. Al alejarme de la acera, no miré por el espejo retrovisor. No había nada detrás de mí que necesitara revisar. Delante estaba Fort Drum. Nieve, frío, terreno nuevo, pero también rostros nuevos. Mando nuevo, propósito nuevo. Sería solitario, quizá difícil, pero sería mío. Y eso marcaba toda la diferencia. Giré hacia la carretera principal, pasando por lugares que alguna vez significaron algo. Mi antigua escuela, el Daine, donde tuve mi primer trabajo, la gasolinera donde solía robar dulces, se desvanecían en la memoria como niebla bajo los faros. Media hora después, mientras caía el crepúsculo, me detuve en un mirador panorámico. El Hill Country se extendía ante mí, suave, dorado, salvaje. Bajé la ventana. El viento no traía voces, solo aliento, espacio, silencio. Y por primera vez en mucho tiempo. No necesitaba que nadie me viera para sentirme real. Porque me veía, a mí misma, y ella era fuerte, era libre. Finalmente estaba en casa. 2 meses después, el cielo matutino sobre San Antonio se había suavizado de su habitual brillo intenso. El calor había cedido, reemplazado por una calidez más gentil que se filtraba entre nubes delgadas. Estaba junto a mi SUV, sellando la última caja de la mudanza, el sonido claro en la entrada silenciosa.
Esta vez el silencio no dolía. Tenía algo de calma. Mis padres habían llegado desde Dallas. No para dar un discurso ni para exigir nada, solo para ayudar. No era algo que esperara, y, sinceramente, no sabía cómo interpretarlo. Papá llevaba una sudadera vieja de Texas A&M, mangas remangadas, cargando cajas con sorprendente eficiencia y sin quejas ni comentarios sarcásticos, solo acción. Mamá. Con jeans y una blusa de seda que probablemente nunca había usado para trabajo manual antes. Envuelta cuidadosamente mis platos en capas de periódico viejo. El crujir del papel, el golpe del cartón, el suave arrastre de pies sobre la grava. Esas fueron nuestras conversaciones. No dijimos mucho y por una vez eso fue suficiente. Cuando la última caja estuvo asegurada y el maletero cerrado, con un golpe sólido, me giré hacia ellos. Insegura de lo que vendría después. Una despedida, otra polla pasivo-agresiva disfrazada de preocupación. Pero entonces mamá se acercó y sin pausa dramática me abrazó. No fue teatral, ni rígido tampoco. Fue incómodo, un poco tembloroso. Pero honesto, su perfume seguía siendo la misma mezcla floral que había usado durante décadas, atorándoseme en la garganta. Se separó, con los ojos brillando con algo que no pude leer del todo, y dijo: «Cuídate allá afuera». Capitana, capitana. La palabra cayó suave pero pesada, como nieve sobre una rama vacía. Era la primera vez que me llamaba así. Papá no habló. Simplemente asintió una vez con firmeza. Y en ese gesto silencioso había algo más cercano a un reconocimiento de lo que jamás esperé recibir de él. No hubo promesas de llamadas, ni sugerencias para vacaciones, ni intentos de culparme. Subieron a su auto, arrancaron el motor y se fueron. Observé cómo las luces traseras desaparecían doblando la esquina del terreno, la grava crujía suavemente bajo sus llantas. Me quedé allí mucho tiempo, no por tristeza, sino por paz. Pasaron 3 meses. Fort Drum, Nueva York, en octubre. Era un mundo completamente diferente al de Texas. Las mañanas eran lo suficientemente frías como para punzar. El viento, agudo como un susurro de advertencia. La escarcha se aferraba al pasto como una armadura de cristal. Y los árboles pintaban. Las colinas con tonos dorados, ámbar y rojo fuego. Estaba frente a mi nueva unidad justo después del amanecer. El cielo detrás de mí estaba teñido de azul pálido y los últimos vestigios de la noche. Mi aliento se curvaba en el aire mientras daba la primera orden de la mañana. Mi voz era calmada, firme, sólida como roca madre. ¿Me escucharon? Eso fue lo que más me impresionó. Estos soldados, muchos jóvenes, algunos mayores, me veían no como la hija de alguien, ni como la segunda mejor hermana, sino como su oficial al mando. Su confianza no tenía que ganarse por linaje ni prestigio familiar. Venía de la presencia, de la consistencia, de la integridad, y eso yo lo tenía de sobra. Más tarde ese día, caminé por el sendero perimetral detrás de los barracones. El bosque estaba vivo con sonidos. Hojas crujían bajo mis botas, una ardilla corría a lo lejos. El suave susurro del viento entre abedules y pinos me recordó al entrenamiento en bases remotas, a noches en el desierto cuando las estrellas parecían más cercanas que las personas. Pero por una vez, mi soledad no era una herida, era una elección. Pasé junto a un banco al borde del sendero y me senté, con las manos cálidas en los bolsillos, los ojos en el horizonte. En algún lugar detrás de mí, los soldados cumplían con sus rutinas. En algún lugar de Texas. La casa donde crecí ahora pertenecía a extraños, y la guerra que había librado dentro de mí durante años finalmente había quedado en silencio. Pensé en la abuela Iris, su voz. Aquella línea de proverbios que me señaló en esa vieja Biblia de cuero. Habla por los que no pueden hablar por sí mismos. Yo hablé lo suficientemente fuerte para que mi familia escuchara. Lo suficientemente claro como para que su silencio después fuera su propia respuesta. Y, más importante aún, hablé por mí misma. Mi historia, mi verdad, no era algo para debatir. Era algo que debía poseer. En la quietud de ese otoño en Nueva York, entendí algo que nunca había comprendido del todo antes. Mi familia no necesitaba aceptarme para que yo me aceptara. Su reconocimiento era un lujo, no un requisito. La casa en Dallas podía desaparecer. Las disculpas podían nunca llegar. Las cicatrices que dejaron no se borrarían de la noche a la mañana. Pero yo había construido una vida que no podían menospreciar. Había forjado sentido a partir del abandono. Propósito a partir del dolor. No porque necesitara venganza, sino porque merecía paz. Esa noche, de regreso en mi apartamento, dentro de la base, un modesto departamento de 2 habitaciones con vista a los árboles, desempacé la última de mis cajas. El último objeto que coloqué fue una fotografía. Yo cubierta de polvo, de pie con mi antiguo equipo, bajo un cielo desértico, sonriendo. Esa sonrisa era real, ganada. Como todo lo demás.
No gané una victoria dramática, pero no la necesitaba. Caminé por el fuego y salí indemne. Si alguna vez has salido de una habitación, no por enojo, sino por dignidad. Entonces entiendes lo que encontré esa mañana en Fort Drum. No solo estoy contando mi historia. Sé que muchos de ustedes han vivido partes de ella también. Si esta historia tocó algo en ti, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias como esta, reales, crudas y humanas, por favor, considera suscribirte. Cada voz importa, especialmente las silenciosas.